Bueno, yo le invito a que por favor vayamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 27. Hechos de los Apóstoles capítulo 27, por favor. Hechos de los Apóstoles. Amén. ¿Cuántos ya están allí? Dice ahí la palabra del Señor: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Versículo 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para hibernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arrimar a Fénice, puerto de Creta, que mira al norte, al nordeste y sudeste, e hibernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combativos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas,
es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mayor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, dejaron en la mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandando que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tabla, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. La palabra del Señor en Hechos capítulo 27 habla de una bitácora, de una navegación. Y toda esta terminología de pronto usted no la entiende, que la proa, que la poa, que el esquife, babor, sí, a babor, todas esas cosas no las entendemos porque no somos marineros. ¿Aquí hay algún marinero? Pero nosotros, aunque usted no lo crea, estamos navegando por la vida y estamos sorteando diferentes olas. Nos hemos adentrado en la mar bravía de la vida. Cuando digo mar bravía, es que no va a ser fácil navegar por las circunstancias que atravesamos en la vida. La vida en muchas ocasiones nos va a enfrentar a situaciones adversas, y por eso el título de nuestra enseñanza es: cada uno tenemos nuestro Euroclidón, o nuestra propia tormenta tropical o viento tempestuoso. ¿Qué es un viento tempestuoso? ¿Sí? Son vientos huracanados que soplan agresivamente contra la barca, contra tu humanidad.
Si nosotros podemos percibir en esta bitácora de navegación, en la tripulación, sumando con todos los pasajeros, la tripulación sumaban, ¿cuántos? ¿200 qué? Allí dice claramente que habían 276 personas. Habían 276 almas en ese barco que dependían de los marineros. Y en un escenario como este, en un momento de tanta preocupación y de tanto estrés, de tanta presión y preocupación por la muerte, porque se veía venir la muerte, el que no sabía nadar iba a morir ahogado o iba a morir mordido por los peces del mar, los tiburones, porque precisamente este escenario es ubicado en el mar Mediterráneo, ¿sí? El mar Mediterráneo está entre los continentes europeo, africano y asiático, ¿sí? El mar Mediterráneo está comprendido por 4 costas muy importantes, ¿sí? Está la costa asiática, en donde se encuentra precisamente la isla de Chipre, y se encuentra también la costa norte de África, que está comprendida desde Marruecos, sí, desde costa de Marfil es hacia otro lado, desde Marruecos hasta Egipto, el mar Mediterráneo. Y luego en el norte se encuentran los mares Egeo y Adriático, que encierran la península de Italia, en donde ellos tenían que atracar o tenían que llegar. Según lo que narra la historia, ellos dicen allí de que tenían que hibernar. ¿Cómo así que hibernar? ¿Qué es hibernación? Es protegerse del frío extremo. Es decir, que ese viaje fue realizado en invierno. Y se habla de Euroclidón, que es un ciclón tempestuoso o viento del noreste que sopla en el Mediterráneo para los tiempos de otoño y de invierno. Euroclidón es un viento fuerte que sopla en el mar Mediterráneo. Y las naves que navegan por ese lugar, las embarcaciones que navegan por ese lugar, tienen que tener cuidado de este viento huracanado, de este viento tempestuoso. En el mar Atlántico se conocen como huracanes y en el Océano Pacífico se conocen como ciclones. Pero todos tres, ¿sí? Y también en el mar Índico se conoce como ciclones. Pero estas tempestades pueden provocar una gran desgracia. ¿Cómo quedó Puerto Rico y gran parte de las Antillas, ¿sí? Con este huracán que pasó, ¿sí? Hace poco tiempo, fue un huracán, me acuerdo, hay varios nombres. A uno le han puesto, no sé por qué le ponen nombres de mujer a los huracanes, cuando las mujeres son una bendición, ¿sí? ¿O ustedes qué opinan, mujeres? ¿Sí? Que el huracán Katrina, que el huracán Ilona, que el huracán, una cantidad de nombres femeninos, ¿sí? Gloria a Dios por las mujeres virtuosas, que en vez de destruirlo todo y acabar con uno, lo edifican a uno y lo bendicen. ¿Dónde están las mujeres virtuosas? Usted no es un huracán, ¿sí? Que coge un hombre y lo desbarata, que coge un hogar y lo destruye. Usted es una bendición. Diga conmigo, mujer, diga conmigo, yo soy una edificadora de mi casa. Amén, gloria a Dios. Así es. ¿Cierto? Lastimosamente hay mujeres que sí son huracanes, que acaban con un hombre, acaban con su cartera, acaban con su fuerza, acaban con sus posesiones y luego van y acaban con otro. Por eso le llaman a los huracanes así,
porque van saltando de una isla, pasan a otra y pasan a otra y van acabando con todo. Y dejan solamente destrucción y lamentaciones. Esta es la hora que aún Puerto Rico no se ha podido recuperar. Todavía se está recuperando. Y esta es la hora que nuestra isla, San Andrés, Providencia, Roncador y Quitasueño están sufriendo los vejámenes del huracán que pasó hace nada más unos cuantos 6, 7 meses. No recuerdo bien el nombre, si me pongo a adivinar caigo en pecado, ¿sí? Pero fue un huracán tan fuerte que acabó con muchas casas, negocios, embarcaciones. Mire lo que puede hacer un ciclón tempestuoso. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Euroclidón. Usted tiene su Euroclidón en casa, lo ha sufrido. Quizás usted ha pasado por tempestades fuertes, quizás usted la está viviendo ahora o las vivirá, pero sepa algo, que Dios está presente en su vida y en su barca, así como también estuvo presente con Pablo en ese lugar. El barco en que Pablo navegaba hacia Roma naufragó. Oiga, ¿qué acabo de decir? Naufragó. Y nadie quiere naufragar. Naufragio es un fracaso de un viaje en una barca. Es decir, nadie quiere fracasar. El viento sopló tan fuerte que provocó un naufragio. Y gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, como Dios había prometido en oración al apóstol Pablo. Pero todo tenía una razón. Venimos desde el miércoles desarrollando un tema en donde Pablo estaba en un tribunal y todos en algún momento hemos pasado por nuestro propio tribunal. Todos en algún momento hemos pasado por ser señalados. Todos en algún momento hemos pasado por ser juzgados. Todos en algún momento hemos pasado por ser vituperados, calumniados, enjuiciados. Todos en algún momento nos hemos sentido entre la espada y la pared. ¿Sí o no, amada iglesia? En nuestro trabajo, en la institución educativa, en nuestra casa, con nuestro cónyuge, nos hemos sentido en tela de juicio, nos hemos sentido entre la espada y la pared por diferentes situaciones y circunstancias. Pues el apóstol Pablo empezó su tribulación de una manera tan difícil que el miércoles hablábamos de paciencia. Y aún sigue Dios ejerciendo su paciencia, aún a pesar de un naufragio en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Y el propósito era que ese viaje de su encarcelación, porque ya en este momento Pablo venía siendo presidiario. Ya en estas circunstancias, durante este viaje, el apóstol Pablo venía sufriendo ya la situación de ser un preso político. El miércoles veíamos cómo él solicitaba ser judicializado por el emperador, por Augusto César. Y este viaje tenía cuyo destino ese juicio. Pablo iba a atracar en Italia, la capital de Roma, para ser enjuiciado, para ser declarado inocente o culpable por el César, porque él mismo había apelado. Pero yo creo que en todas estas circunstancias que atraviesa Pablo, Dios lo había orientado. Dios en su perfecta voluntad estaba permitiendo todo este proceso con el apóstol Pablo, porque había en ese viaje muchas cosas que iban a ocurrir. Ese tifón que pasó en el barco era necesario que ocurriese. ¿Sabe por qué? Y mucha gente no lo pierde de vista. Pues precisamente en ese lugar había un pueblo llamado Malta.
Y en ese pueblo nunca habían escuchado del testimonio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, mientras estuvo ahí en Malta, estuvo haciendo labor misionera, aún a pesar de ser un presidiario. Se había ganado la confianza del centurión. ¿Cómo se llama el centurión? Julio. ¿Cómo se llama el centurión que estaba a cargo de la embarcación de los presos? Julio. Ahí estaba Julio teniendo gracia con el apóstol Pablo, pero no era Julio. No eran los tribunos, no eran los centuriones, no eran los soldados de la corona del imperio que tenían gracia con el apóstol Pablo, sino que era Dios abriendo puertas al evangelio, era Dios abriendo puertas al apóstol Pablo para cumplir su misión. En el primer punto podríamos decir lo siguiente: Dios puede hacer que una mala situación funcione para tu bien. Hemos escuchado muchas veces que a los que amamos a Dios todas las cosas o a los que ama el Señor, todas las cosas le ayudan. ¿Para qué? La gente del común suele decir: Dios es bueno porque tengo empleo. La gente del común denominador suele decir: Dios es bueno porque tengo salud. Dios es bueno porque tengo casa donde vivir. Pero vaya que le quiten todas esas cosas, a ver si vuelve a decir que Dios es bueno. Vaya que le quiten el celular. Vaya que le quiten los servicios. Vaya que se quede sin empleo. A ver hasta dónde llega la fe, a ver hasta dónde llega el propósito divino. Porque vuelvo y le digo, es muy fácil alabar a Dios cuando todo está ok, cuando todo marcha sobre ruedas, cuando tengo buena salud, cuando tengo buenos ingresos, cuando tengo buen trabajo. Todo es bueno, ¿cierto? Y entonces Dios es bueno. Pero en este primer punto nos dice claramente que Dios usa las circunstancias que nosotros creemos como malas para nuestro beneficio. Debido a este naufragio, como venía diciéndole, el apóstol Pablo terminó ¿en dónde? En Malta, donde la gente escuchó el evangelio por primera vez. Además, cuando él y sus seguidores partieron, se proveyeron de lo necesario para el viaje. No solamente tuvo el privilegio de predicar el evangelio, anunciar el evangelio a los malteses, sino que también se llevó la bendición para el viaje, porque todos los malteses lo honraron. ¿Qué hicieron los malteses con el apóstol Pablo? Lo honraron. Y el apóstol Pablo llevó en su viaje todo lo que necesitaba para continuar en su camino hacia Roma. Y nadie de pronto en algún momento se ha puesto a meditar de que ese viaje a Roma iba a hacer algo tan tremendo en la historia de la iglesia, hasta tal punto de que así como creció el imperio romano, también creció la fe cristiana a través del imperio romano. Entonces podemos contemplar textos bíblicos como este, Hechos capítulo 28, versículo 10, los cuales también nos honraron con mucho aprecio, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. En Hechos capítulo 28, versículo 10, se habla de ese viaje misionero a Malta, en donde Malta recibió a Jesucristo como único Salvador y Redentor. Aló. Y allí se empezó a gestar el conocimiento bíblico en el imperio romano. En el imperio romano. Podríamos añadir mucho más conceptos
a los errores doctrinales de la iglesia tradicional romana en referencia a la Biblia, pero hoy no estamos hablando de eso. Si usted no se quiere perder esos temas bien doctrinales, lo invito el miércoles a que asista. Vamos a estar hablando sobre esos temas. El miércoles vamos a hablar sobre muchos temas referentes a las tradiciones que viven en las religiones los hombres. Y la religión no salva, sino Cristo el Señor es el que salva. A veces tus problemas pueden proporcionar una plataforma para que Dios trabaje de maneras que te pueden sorprender. Tu futuro no está ni estará nunca en manos de la gente, está en las manos de Dios. Y lo que Él le pertenece, lo protege y lo provee. Usted y yo dependemos de Dios. Y Dios va a usar de diferentes maneras para sostenernos de una manera muy especial. Y Dios va a mostrarnos su gloria de una manera sobrenatural. No confunda estas dos cosas. No depende del hombre, usted depende de Dios. Usted depende de la mano de Dios, no la mano del hombre. Y aún en circunstancias, aún en medio de su euroclidón, aún en medio de los torbellinos de su vida, los torbellinos que estén sucediendo o sucedan o hayan sucedido en su casa, Dios ha estado presente y te ha agarrado para que ese tifón o ese viento huracanado no te desbarate. Creíste que no ibas a poder, pero hoy te digo de parte de Dios, si puedes, simplemente cree y echa mano de la diestra de Dios, porque Él te sustentará en tu euroclidón. Aleluya. Es la verdad. Dios te va a sustentar en tu tempestad, en tu tormenta. Usted dice, no, yo no voy a poder más. Dios te dice, sí, tú puedes. El apóstol Pablo, en medio de toda esta situación, llevaba casi 14 días en este viaje ayunando. Y no era porque se había propuesto ayunar, era que no les habían querido dar alimento a los presos. Y era porque tenían que estar alivianando la nave, la embarcación. O sea que todo lo que estuviera haciendo mucho peso para que no tuviese un equilibrio, la nave tenía que ser echado por la borda. Hasta tal punto de que los irresponsables marineros, los que estaban conduciendo la embarcación, el capitán de la nave, se estaban fugando, se estaban escondiendo, a escondidas se iban a volar, iban a dejarlos tirados. Y el apóstol Pablo va diciendo, vamos a decirlo a lo pradereño, ojo, porque esta gente se está abriendo y nos va a dejar aquí tirados. Esta gente nos van a dejar aquí embalados. ¿Sí, así diríamos los pradereños? ¿O los caleños? Los caleños decimos, esta gente nos va a dejar aquí embalados. Y si ellos se van, vamos a perder la vida. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? En un lugar en donde iban a lanzar un esquife. ¿Qué es un esquife? Un esquife es una embarcación de salvamento que se usa cuando los barcos están naufragando, se están hundiendo. Eso es un esquife. Y mucha gente le gusta sacar esquifes. Mucha gente le gusta sacar excusas de escape para justificar la tormenta que está, para eludir la tormenta, para volarse. Y Dios nos ha dicho de que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición de nuestra alma, sino de los que avanzamos, los que tenemos espíritu de ¿qué?
de amor y de dominio propio. Hay gente que ve que el barco está como haciendo aguas y busca su esquife, su excusa, su argumento para irse, para eludir la responsabilidad. Porque la responsabilidad que Dios nos ha dado es levantarnos por encima de las circunstancias. La responsabilidad que Dios nos ha dado es que podamos levantarnos y levantar bandera en medio de las tempestades y decir: Dios me ha salvado. Nuestra responsabilidad es sacar fe, es mostrar de qué estamos hechos, si verdaderamente somos o no hijos de Dios. Nuestra responsabilidad en medio de las tempestades es tener la misma actitud que tuvo Jesús cuando estuvo en la barca e invitó a sus discípulos que pasasen al otro lado. Dios siempre va a querer que tú y yo pasemos al otro lado. Dios no quiere que nos quedemos estancados. Dios no quiere que naufraguemos por las tempestades. Dios quiere que pases a tu tierra prometida. Dios quiere que pases a tu victoria, a tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero no te quedes rezagado. No te estanques, iglesia. No te dejes estancar. No te dejes dominar por el temor. El apóstol Pablo, como todo hombre, veía la situación adversa y dijo: habíamos perdido toda esperanza de vida. Pero él seguía intercediendo, orando a Dios secretamente. Y ahí es cuando les dice a los de la tripulación: no se preocupen, Dios me ha dicho de que ninguna vida se va a perder, solamente la embarcación va a perderse. Pero todos los que estamos aquí vamos a vencer. Aún a pesar de que esos soldados estaban maquinando matar a los presos, por encima de todo Dios no lo iba a permitir. Porque Dios le había prometido al apóstol Pablo que ninguna vida se iba a perder. Cuando Jesús se levantó de la barca y escuchó todos los gritos de los apóstoles: nos morimos, Jesús. ¿Y Jesús qué estaba haciendo en la barca? Estaba durmiendo. Narra la historia, porque venía de un periodo fuerte de predicación y ministración. Recuerden que 100% hombre en ese momento, 100% Dios. Estaba cansado y el cansancio lo venció y se durmió en la proa de la barca. Y entonces los apóstoles estaban gritando: nos morimos, hasta aquí llegamos. Jesús, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? Y Jesús se despertó y dijo: ay, no dejan dormir, muchachos, ¿qué pasó? Y les dijo: esta tormenta no nos va a matar. Esa tormenta que estás pasando, ese Euroclidón, ese viento huracanado no es tu desgracia. No vas a tener pérdida. Ese Euroclidón va a sacar el tigre que hay en ti, el león que hay en ti, y va a mostrar el león de Judá que está a tu favor. Créelo. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿qué les pasa, muchachos? ¿Dónde está su fe? Se levantó y reprendió los vientos tempestuosos. Y dice la historia: hubo gran bonanza. La bonanza de Pedro, del apóstol Pablo, fue que llegaron como náufragos. Oiga, fracasó la embarcación, pero fue necesaria esa situación para llegar a Malta, para recibir la gran bendición que Dios tenía para con ellos en Malta.
Y no solamente recibió la bendición en Malta Pablo, toda la embarcación recibió la provisión que necesitaban para irse de viaje. ¿Y saben qué? Les tengo una buena noticia. El barco se destruyó, pero en Malta los pusieron a estrenar nuevo barco. ¿Hay alguien aquí que esté escuchando esta revelación? ¿Hay alguien aquí que esté comprendiendo de que Euroclidón no es tu destrucción? ¿Hay alguien aquí que esté comprendiendo que quizás el fuselaje de tu avión se está como desbaratando, se está desgastando? Pero yo te digo hoy en el nombre de Cristo, Dios lo va a renovar. Dios te va a poner en una nueva embarcación. Dios va a transformar tu aflicción en gozo. Dios va a transformar tu aflicción en gozo. En Proverbios 16, versículo 3, mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tu camino y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El único que puede darle visto bueno o malo a tu vida es Jehová de los ejércitos. El único que puede transformar y puede decir ok a tus planes es nuestro propio Dios, nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Encomienda a Él tus obras. Encomienda a Él tu viaje, encomienda a Él tu negocio, encomienda a Él tu hogar, encomienda a Él tu pareja, tus hijos, encomienda a Él, porque tus pensamientos por ellos serán afirmados. Así es. Aleluya. En segundo punto dice, para llegar a tu destino ordenado por Dios, tendrás que navegar a través de la tormenta. Eso no es por fuera de la tormenta, eso no es después de que pase la tormenta, no. Para llegar a tu destino ordenado por Dios, tendrás que navegar a través de la tormenta. Es a través. No sé qué tormenta estés pasando, de salud, económica, una tempestad familiar. Tus hijos están de rebeldes, tu esposo está de rebelde, tu esposa está de rebelde. Yo te digo hoy en el nombre de Cristo, navega, porque tu destino ordenado por Dios es a través de la tempestad. Dios ha permitido la tempestad, es con un propósito, y su propósito será revelado cuando termine la tormenta. Así que ármate de valor. Ármate de valor. Deja de estar preguntando ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Ármate de valor, porque te vas a dar cuenta del porqué de la tempestad cuando termine, allá al final. Y tú vas a decir, tenía razón. Y aunque al final digas tenía razón, siempre durante la tormenta tenga fe y la certeza que Dios tiene la razón en crear la tempestad o permitir la tormenta, porque Dios no se equivoca. Y ahí es donde todo el mundo dice, pero ¿por qué Dios es así? Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para retractarse. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y para Él no hay velón ni ninguna cosa que manipule su perfecta voluntad. Si nosotros vamos a orar, vamos a suplicar misericordia y Dios nos va a escuchar. Vamos a ver su misericordia durante la tormenta, pero es mucho más importante que la perfecta voluntad de Dios se ejecute, porque la perfecta voluntad de Dios nos va a llevar a puerto seguro y nos va a permitir disfrutar de la bendición que Él ha destinado. Así que navegue con una buena actitud. El apóstol Pablo era preso en el barco, era un presidiario.
Y recuerde que en ese tiempo no había ningún derecho humano. Hasta tal punto que lo vemos claramente de que no les habían dado comida. En ese tiempo no había ningún derecho humano. Pero aún así el apóstol Pablo conservaba su fe. ¿Qué acabo de decir? El apóstol Pablo, ¿qué conservaba? Conservaba su fe, conservaba su oración, conservaba su santidad, conservaba los preceptos de Dios. Siempre tenía en su mente a Dios. Y lo único que hacía era dar voz de aliento, revelación, dirección de Dios a aquellos que estaban atormentados en esa barca. Dios siempre va a tener la razón. En Hechos capítulo 27, versículo 20, y no aparecía el sol, no aparecía ni el sol ni las estrellas. Hechos 27, 20. ¿Sí ve? No aparecía ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, o sea, una barbarosidad de tempestad, una tempestad bárbara. No era cualquier vientecito para elevar cometas. Era una tempestad fuertísima. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Hechos 27:20. Habrá días en los que te preguntarás cómo vas a lograrlo, pero por la gracia de Dios lo harás. Espera en Dios y guarda su camino, porque vas a vencer. En el Salmo 46, versículo 4 al 6, por favor. Salmo 46, versículos 4 al 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos están aprendiendo? Aleluya. En el Salmo 46, versículos 4 al 6, mire lo que dice. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Ese es el Dios que tenemos a nuestro favor. El Dios que hace clarear la mañana, el Dios que hace terminar la tempestad. Y cuando termina la tempestad, ocurre la gran bonanza. Así que, hermano, surca el mar de tu tempestad, porque después de eso viene la bonanza. Aleluya. Viene la subienda, viene la gloria. Tercero y último. Perdón, tercero, penúltimo. ¿Cuántos tienen afán? Las tormentas revelan lo bien que conoces al Señor. Las tormentas revelan lo bien que conoces al Señor. O sea, las tormentas, en pocas palabras, nos van a mostrar quiénes somos nosotros. ¿Qué relación tengo yo con el Padre? ¿Sigo siendo cristiano si me quitan mi empleo? ¿Sigo adorando a Dios con la misma pasión si ya no tengo la misma salud? ¿Sigo sirviendo a Dios con la misma pasión si ya no tengo todo aquello que me hace feliz? Meditemos en eso. Porque como seres humanos nuestra felicidad depende de muchas cosas externas. Como seres humanos nuestra felicidad depende de muchos factores familiares, personales. Y grave error. Porque aquel que tiene por vida lo terrenal, cuando lo pierda va a perder la vida. Por eso hay gente que cae en depresión absoluta, en amargura terrible. Cristianos, ay de que nos pase lo de Job. Eso no se lo deseamos a nadie.
Y Dios tenga misericordia de nosotros, que eso no nos vaya a pasar, porque eso nos pondría en una prueba de fuego en nuestra fe, en nuestra convicción. En Hechos capítulo 27, versículo 23 al 24, a pesar de la tempestad, como veníamos hablando, el apóstol Pablo dice: anoche un ángel de Dios al que pertenezco y al que sirvo se puso a mi lado y me dijo: no temas, Pablo. Para que esa revelación hubiera venido, ¿qué estaba haciendo Pablo en ese momento de la noche? A ver, ¿estaba comiéndose las uñas? ¿Estaba mirando a ver dónde estaba el esquife para volarse y eludir la tormenta? ¿En dónde estaba el apóstol Pablo para que el ángel hubiese venido y le hubiera dicho: no tengas temor, Pablo? Pablo, a pesar de la tempestad, estaba en su relación con el Espíritu Santo. Pablo, a pesar de la tempestad, seguía orando, seguía teniendo una relación con el Padre. ¿Cuántos lo creen? En los momentos difíciles, descubre la fuerza de tu conexión con Dios. En los momentos más duros de tu vida es donde te das cuenta qué tan frágil o qué tan fuerte es tu relación con Dios. Uno quisiera que todas las cosas marcharan bien todo el tiempo, ¿cierto? Uno quisiera que todo a cada rato fuera ok, todo va bien, pero nos es necesario la tormenta para que entendamos de que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones, pero Jesús ha vencido el mundo. Y cuando dice que ha vencido el mundo, no nos exime a nosotros de atravesar las tempestades, más bien nos dice que con el poder que Él venció, Él nos va a compartir ese poder para que también venzamos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Jesús venció el mundo de las dificultades. Tú y yo también vamos a vencer el mundo de las dificultades con el mismo poder que Él lo venció cuando nos conectamos con Dios. Cuarto y último, Él puede sacar el éxito de lo que parece un fracaso. ¿Quién? Dios. Él puede sacar el éxito de lo que parece un fracaso. Fíjate en dos cosas concretas en esta historia. Fíjate en dos cosas concretas en esta historia. A. Puede que tengas que tirar algunas cosas por la borda para llegar a tu destino, como está en el versículo 18. Tuvieron que botar una cantidad de cosas. ¿Sabe qué significa eso? Que hay cosas que nos estorban para poder navegar bien. ¿Lo comprenden bien? Y hay que identificarlas por el poder del Espíritu Santo. Hay cosas que nos estorban para poder navegar bien. Y B, a pesar de tus mejores esfuerzos, ocasionalmente encallarás, como aparece en el versículo 26. Ellos echaron la sonda y hallaron brasas, iba disminuyendo, pero aún así encallaron. ¿Sí? A pesar de tus mejores esfuerzos, ocasionalmente te vas a encallar, te vas a sentir estancado, te vas a sentir que no avanzas, que no creces. Lo dice en el versículo 26, porque estamos hablando de un viaje. Y C, entonces cuando debes recordar lo que es cuando debes recordar lo que Dios te prometió y apoyarte en ello. Lo dice el versículo 25. Yo tengo que recordar en mis momentos de tempestad lo que dice las Escrituras. ¿Y qué dice Dios? Que Él hará clarear la mañana. ¿Cuántos recuerdan ese texto? Vuélvelo a abrir, Salmo 46, versículo 4 al 6. Con tu Biblia en mano, ponte sobre tus pies.
y vuélvelo a abrir. Salmo 46, versículo 4 al 6. Si ya lo tienes, te pones sobre tus pies. Salmos 46, versículos 4 al 6. Mire, aquí no comemos recalentado, aquí comemos alimento recién sacadito del horno. Este alimento está recién sacadito, recién horneado, para que lo estés disfrutando. Cómelo, disfrútalo, disciérnelo, vívelo, experiméntalo, acciónalo en tu vida y verás la gloria de Dios. Salmos 46, versículos 4 al 6, dice la palabra del Señor: Dios está en medio de ella. Cámbialo por el nombre de su familia. Dios está en medio de mi familia. No será conmovida mi familia. Dios está en medio de mi iglesia. No será conmovida mi iglesia. Dios está en medio de mi fe, está en mí. No seré conmovido. Dios la ayudará a clarear la mañana. Dios hará resplandecer su gloria sobre mi vida, sobre mi salud. Dios pondrá gracia sobre mi hoja de vida. Dios pondrá gracia sobre mis talentos, sobre los dones. Dios pondrá gracia sobre mi casa, sobre mis negocios, sobre mi congregación, sobre el ministerio, sobre el liderazgo. Dios pondrá gracia. Dios le ayudará a clarear la mañana. Para siempre no será la tempestad. Para siempre no será oscura la noche. Ya viene el día. Ya viene el día. Aleluya. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Se levantará las naciones y los reinos en contra de la iglesia. En Afganistán están persiguiendo a los pastores y misioneros. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Les dijeron: se van de aquí o los matamos. Se van de aquí o les hacemos cerrar el templo. Nos van a decir, nos dijeron, nos dicen. Pero dio su voz y se derritió la tierra. Dios va a poner un punto final a todo este universo. Y no será ya con agua. Oiga, este juicio que viene no será con agua, sino que todos los elementos ardiendo serán fundidos. Y entonces vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. La tierra será derretida por el fuego de Dios, del juicio de Dios. Pero los que hacen su voluntad permanecerán para siempre. No importa la tempestad, hasta la tempestad final va a acabar para siempre. Porque Cristo se va a levantar en su advenimiento y va a decir: no más Satanás, no más tentación, no más pecado, no más muerte, no más dolor, no más sufrimiento. Y la tempestad cesará, el Galmud finalizará. El dolor terminará, la dispersión terminará. Oh, aleluya. Levanta tus manos a Él, adora, cierra tus ojos y adora al Señor. No importa la tempestad, echa mano de tu fe, cierra tus ojos allí y adora al Señor. Bendícelo.